Estamos predicando una serie inspirada en un libro El beso del cielo, y en este caso me han cambiado el título y me gustó. Besos del cielo. En realidad, Dios se manifiesta como cualquier padre, como cualquiera de nosotros, se manifiesta con sus hijos y evidentemente con cariño, y una manera de expresar el cariño es el beso, ¿no? Para nosotros el beso. Y entonces, claro, nosotros vemos que Dios también pareciera que tuviera cara, tuviera boca, y pensamos que, bueno, Dios nos da un beso, pero bueno, pero de alguna manera es la expresión, es la idea que queremos transmitir, es que Dios nos ama, y de alguna manera Él, a través de ese beso del cielo, nos está bendiciendo nuestras vidas y nos está diciendo que nos ama. Recuerdan que el centro del pasaje central de esta serie tiene que ver con Segunda Crónica, se lo leo, 16:9, dice lo siguiente, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, mejor dicho, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y esto lo dicen que el domingo pasado, que Dios está contemplando, o el miércoles, Dios está contemplando el mundo, y contemplar tenía que ver con que Él está observando detenidamente, con atención, con cuidado, con interés, está mirando lo que sucede en el mundo, está mirando lo que sucede en nuestras vidas. Por lo tanto, Él tiene un interés, tiene una vocación. No es que nos creó y nos dejó sueltos para que pasara lo que pasara con nuestras vidas. Él nos creó para seguir manifestando su amor de la misma manera como cuando nos creó. Por lo tanto, es interesante entender esto y tenerlo por seguro de que Dios está atento a lo que nos sucede. No es que tenemos un Padre insensible, al contrario. También este miércoles también le estuve hablando de que Dios, ¿quién vio la prédica del miércoles? Dios no une personas, ¿no? Que une propósitos, ¿no? Perdón. Dios une, a ver la última, aprende la última de allá. Esa, por lo menos ahí está, por lo menos. Así lo veo a William y a Leo. No sé qué estarán haciendo, ¿viste? Últimamente no los veo, por eso no. Dios no une personas, sino une propósitos. Por eso veíamos y estuvimos viendo la historia del nacimiento de Moisés, vimos cuántas cosas se habían encadenado, cómo Moisés ni se había enterado de nada todavía no había nacido, y todavía ya estaban dando vueltas personas que estaban favoreciendo el nacimiento de Moisés. ¿Se acuerdan de las parteras? Las parteras que no hicieron caso al faraón y a las órdenes que tenían de que tenían que matar a los bebés varones. Sin embargo, todo eso siguió adelante, y Moisés ni enterado de todo esto. Lo largaron en la cesta, en el canasto, en el río, y él ni enterado de lo que pasaba con su vida y ni quién estaba a favor. Y eso es lo que sucede cuando Dios interviene en la vida de las personas. Nosotros a veces ni nos enteramos de lo que Dios está haciendo a favor nuestro. Y no nos enteramos incluso de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, que Dios tiene algo que cumplir con nosotros. Pero claro, cuando nos ponemos adultos, enseguida lo primero que pensamos, no, el propósito es el que yo creo que tengo para mi vida, el que yo creo que tengo para mis hijos, el que yo quiero que sean mis hijos como quiero que ellos sean, o tal vez como lo que yo no fui. Pero sin embargo, Dios tiene planes muy distintos, y los planes de Dios no es solamente que comprendan a un Dios grande y maravilloso, sino también que en el plan ese el pueblo mismo es beneficiado. Entonces, te pusiste a pensar de que Moisés, fíjense en esto, ¿no? Hasta que Moisés llegó a ir a presentarse delante de los ancianos en Egipto, a los ancianos del pueblo, y decirle: mirá, Dios me mandó, me dijo que les diga yo vengo a sacarlos de aquí, a liberar. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántas cosas pasaron en la vida de Moisés? Por lo tanto, cuando ustedes ven eso, tienen que darse cuenta de que Dios, a pesar de que
en apariencia, ni siquiera Moisés tenía una vida ministerial, no estaba en la iglesia, sino estaba cuidando las ovejas de su suegro. Y a pesar de eso, Dios estaba manifestando todavía en su vida. Dios había cuidado el camino de Moisés. Por eso a veces pensamos, bueno, todas las desgracias que me tocó vivir, ¿dónde habrá estado Dios? No. Si todavía estás, es porque Dios ha estado. Y lo que vemos que de alguna manera Dios siembra una semilla, siembra un sueño en la vida de las personas, sueña algo que nosotros debemos alcanzar. Es una semilla que tarde o temprano va a brotar. Las semillas brotan, ¿no es cierto? En algún momento las semillas brotan. Así que el sueño de Dios de alguna manera va a brotar en el tiempo de Dios. Miren, yo también, esto es lo que más o menos veíamos hasta el día miércoles. Vi también un video, no le quiero pasar el video, de un profesor universitario argentino y estaba dando una disertación en la facultad y cómo ven la educación en este tiempo. Evidentemente estamos viviendo un tiempo donde han cambiado tanto las cosas que es difícil entender. Y este profesor indicaba que en realidad el mundo está educando, mejor dicho, está formando. La famosa palabra formación. ¿Qué le indica formación a ustedes? ¿Qué significa formar para ustedes? ¿Perdón? Una preparación, pero cuando vamos más literal, cuando sí entendemos que tiene que ver con estudio, con prepararnos, con enseñarnos, pero cuando decimos formar, moldear, ¿qué más? Claro, si le das vas al nombre, a la palabra en sí, formar tiene que ver con forma. Quiere decir que vos le estás queriendo dar una forma determinada a alguien. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es como que vos cuando le estás enseñando a alguien, en realidad le estás queriendo dar una forma determinada. Y así somos los padres, así somos en el Estado, así somos en la educación. Por eso este profesor comentaba y disertaba y comentaba de que estamos viviendo en una etapa donde venimos de muchos años y sobre todo de nuestra edad, donde hicimos hincapié en la formación. Y él entiende que hoy en día la educación no tiene que pasar por la formación, tiene que pasar por la inspiración. Formar, como dijimos, dice, hoy los chicos tienen contenido, los contenidos están en el Internet y ustedes si quieren buscar tienen todo en Internet. Seguramente hay cosas que están bien, cosas que están mal y ahí está donde tienen que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero ya lo tienen todo en Internet. Bueno, este video era maravilloso, pero les quiero dejar un poco la idea a lo que quiero ir yo. Inspirar, él dice, pero yo me quiero llevar esta transformación que estoy teniendo como profesor, decía él, a llevarlo como a un punto teológico, el de la inspiración. Y la inspiración, dice, no busca nada del otro. Yo no busco nada del otro, dice. Él dice mismo, se demuestra en su precariedad, su vulnerabilidad, la persona es así, el profesor tiene que ser sencillo y sentirse no superior a nadie. Incluso a veces los chicos, él mismo decía, los chicos saben más que yo. Él decía, yo me jactaba de que me conocía, dice, todos los nacimientos, la fecha de nacimiento de los filósofos. Y yo me creía que eso era una gran pavada, dice. Por lo tanto, dice, hoy en día lo buscan todo en el Google y te lo hacen en 5 segundos, te buscan el nacimiento de fulano. Entonces, claro, ¿de qué sirve ahora? Pues tenemos, dice, los profesores y el Estado y la educación tienen que cambiar para un mundo que es un mundo totalmente distinto, ¿no? Y entonces vuelvo a la palabra inspirar. No busca nada del otro. Dice, claro, pero el que inspira realmente cree en lo que hace. Vos creés en lo que haces, por eso tratás de inspirar en otro, creés en lo que haces, y eso que estás mostrando y eso que ven las personas en vos, a lo mejor la otra persona lo toma y a partir de ahí llega la transformación. Un poco, no sé si me entendieron la idea, y ahora vamos a esto. Por eso, hoy en día, ¿qué tenemos en España? ¿Cómo se llaman los estudios? Hay un estudio muy clarito. Los FP. ¿Qué significan?
profesional. Y hoy en día la formación profesional, incluso por el tema de la pandemia, surgieron unos nuevos estudios donde dicen que van a dar unos talleres especiales para formar a los desempleados que no tienen formación. Pero los talleres y los estudios están tipificados ya. Es decir, que es lo que quiere o piensa el Estado que necesita, porque no dan los estudios que cada uno de acá quiere. Entonces vos cuando vos vas y te presentás ahí, a ver qué estudio dan, y empezás a ver, entonces te fijás si a lo mejor alguno de lo que vos estás queriendo a lo mejor combina en ese listado. ¿Me entienden a lo que voy? Pero Jesús y el Señor y Dios no vino a este mundo a darnos una forma determinada. Él vino a inspirarnos. Y cuando vemos cómo se manifestó Jesús en sus primeros tiempos de ministerio, Jesús cuando caminó y vio a los pescadores, a Pedro y compañía, ¿qué dijo? ¿Perdón? Exacto. Vengan en pos de mí, dice, y síganme que yo los haré pescadores de hombres. Gracias, Raquel. Pescadores de hombres. ¿Qué hizo Jesús? Inspiró. Jesús le tiró una idea. Jesús le tiró una idea re loca, o sea, de pronto yo soy pescador de toda la vida y yo estoy estructurado en ser pescador y en realidad Jesús le tira una idea nueva, pescadores de hombres. ¿Qué iba a hacer esto? ¿Qué es esto? Pescador de hombres. ¿De dónde salió este? Y entonces, eso es una idea que Jesús tira y se va. Síganme, vengan en pos de mí, yo lo haré pescador de hombres. Y Jesús se fue. Jesús se fue pensando ¿qué? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué pensaba Jesús? Que le iban a seguir. Jesús sabía. Pero en realidad lo que sucedió en esas palabras es que Jesús larga una inspiración. Esto la toman y dicen, qué interesante esto, pescador de hombres. Y empezaron en su mente y en su corazón a pensar y a soñar cosas. Pero me interesa esto de corazón de hombre. Y entonces se largaron a caminar con Jesús. También vimos en el último día de la fiesta, Jesús se levantó en el último día de la fiesta y que dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué pasó? Se acabó el vino. Se acabó el vino, dirían todos ahí. ¿De dónde salió este que dice que tiene sed, venga a mí y beba? La debe tener guardada él. Pero después dice Jesús, dice, el que cree en mí, ¿qué más dijo? Correrán desde su interior, correrán ríos de agua viva. Y entonces vos ahí ya salís pensando, bueno, entonces no está hablando de esto, está hablando de otra cosa. ¿Qué es esto que me está diciendo? De su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces te lleva, lo que Jesús hace es inspirarte en con un sueño, con un propósito. Lo que hace es inspirarte en tu mente, en tu pensamiento, a desarrollar lo que Él está diciendo. Y como Él es una persona importante, al que no pasaba desapercibido a nadie, y hoy en día tendría que ser lo mismo, no tendría que pasar desapercibido a nadie, y tendríamos que estar atentos a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, vos todo lo que dice Dios, lo reflexionás y empezás a soñar sobre lo que dice, ¿será cierto esto? ¿Y si lo sigo y a ver qué pasa? Cuando se le presentó a Nicodemo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que debíamos nacer de nuevo. Y cantamos la canción de ese, ¿no? Nacimos de nuevo. Dice, claro, Nicodemo entendía el nacimiento como lo entendíamos todos, lo entenderíamos todos, a partir de mamá y papá. Pero Jesús obviamente le estaba hablando de otra cosa. Pero claro, Jesús, ¿qué quería? ¿Que Nicodemo no se convierta? No. No quería que que Nicodemo no se convierta. Estamos atentos en otra cosa, ¿no?
O sea, Dios, el Señor, quería de alguna manera manifestarse en la vida de Nicodemo. Pero claro, el Señor hace lo que hace, lo hace siempre con un propósito, para que esa idea en algún momento brote y transforme las vidas. Cuando vos sos inspirado y esa inspiración llega a tu corazón, vos la tomaste, la creíste, entonces Dios va a hacer el milagro que tiene que hacer en tu vida. ¿Me entiendes? El segundo nacimiento dependía de nuestra decisión, de la decisión de Nicodemo. ¿Qué decisión era? Que porque ahora había que nacer de otra manera, y no era nacer como lo habíamos nacido, sino teníamos que nacer espiritualmente. Para ello teníamos que decidir ¿qué? Morir a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, era decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el que tomaba la inspiración, esa persona iba a ser transformada. Nosotros de alguna manera cuando llegamos al Señor, alguien nos inspiró, alguien nos habló del Señor, nos dijo, mirá, vení a la iglesia, vení, entendé esto, recibí a Jesús, y así empieza la inspiración y las personas de a poco empiezan a, che, ¿será cierto esto? ¿Y si lo hago? ¿Y si lo sigo? Vamos a verla rápidamente. La historia, si tengo que hablar una historia de un sueño especial en el Antiguo Testamento, ¿de quién hablamos? De José. Por eso vemos, y vamos rápidamente. José, dice la Biblia en el libro de Génesis, vamos a verlo rápido porque no vamos a ver toda la historia de José, pero dice la Biblia que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente, dice el versículo tal cual, dice que los hermanos no podían hablarle pacíficamente a José. ¿Por qué? Porque era el hijo menor, era el preferido del padre, encima le había regalado una túnica de colores, imagínense, estaba contento con su túnica, iba por todos lados y bueno, como todos, se hizo odiar por los hermanos. Y en esa situación estaba, pero contento, no contento con eso, que recibe un sueño de Dios. ¿Y qué dice el sueño? Que estaban juntando manojos, le cuenta a los hermanos, estamos juntando manojos, todos dice, y resulta que el mío se levantaba y se crecía derechito, erguido, dice, y el de ustedes se inclinaban hacia mí. No contento con esto, y seguramente José ni se daba cuenta que los hermanos, ¿qué hacían? ¿Qué pasaba con los hermanos? Pero vos qué te crees, que nosotros vamos a inclinarnos, que vos vas a estar por encima nuestro. Los hermanos le dijeron todo eso. O sea que a pesar de todo eso, José no escuchó nada de lo que le decían sus hermanos, no entendía nada de lo que se estaba gestando en el corazón de los hermanos, y viene con el segundo sueño. ¿Y el segundo sueño cuál era? Las estrellas, la luna, que todos se iban a inclinar a él. Bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Los hermanos lo quisieron matar y es una decisión tremendamente extrema la que quisieron tomar. Sabemos que no se animaron a matarlo, lo tiraron en el pozo, pero después lo terminaron vendiendo. Y sabemos bien lo que pasó. Pero no olvidemos la situación. Recibe 2 sueños similares. El segundo sueño fue prácticamente una confirmación del primero. Quiere decir de que como que Dios estaba confirmando que este sueño es mío y como sueño mío se va a cumplir. Por lo tanto, allí llegamos en esta historia y después vemos el caminar y todos sabemos que José, bueno, lo quisieron matar, lo tiraron al pozo, lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto. ¿José cómo la estaba pasando? Mal. ¿Y cómo estaría José? ¿Estaría solamente desanimado? ¿Con qué estaría? ¿Qué otro sentimiento tendría? Rabia, bronca, enojo. También tendría ganas de matar a los hermanos. No sé, se me ocurre, ¿no? No lo dice la Biblia, ¿no? No lo dice. Pero se me ocurre. Si los agarro, los reviento. ¿Me entienden? O sea, les pasarían un montón de cosas en su cabeza. Pero José tenía clara una cosa. Él había recibido un sueño. Vamos a leer 2 versículos del 39, del 2 al 5 rápidamente. ¿Qué es lo que pasaba en ese transcurso de la aflicción de José mientras estaba en la esclavitud? Dice la Biblia bien claramente, dice en el versículo 2 del 39, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero.
y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjense en esto, ¿no? Quiere decir que la prosperidad, ¿por qué viene? Versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Quiere decir que la prosperidad va a llegar a tu vida mientras Dios esté contigo. La prosperidad no tiene que ver con que vos la estés pasando bien, porque a veces pensamos que la prosperidad tiene que ver porque a mí me va bien. Y si me va bien estoy próspero. No. Él estaba en esclavitud. Fue varón próspero, pero estaba en esclavitud. Esto es importante que lo entendamos. A veces entendemos mal la prosperidad. Pensamos que la prosperidad es tener muchos recursos, tener mucho dinero, posesiones, y no tiene que ver con eso la prosperidad. Y dice que, lo segundo interesante, dice que, y vio su amo, el egipcio, un pagano, dice que vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿Cómo se dio cuenta de eso el egipcio? ¿Cómo se dio cuenta de que era Jehová el que se lo hacía prosperar? Porque José había hablado y a cada cosa que hacía exclamaba y hablaba de Dios en lo que le pasaba. Vimos en el estudio en el que estuvo Leo el sábado, ¿qué vimos con el tema de la reproducción? Vimos que de alguna manera Dios quiere que en la reproducción nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es exaltar a Dios. José, si no exaltaba a Dios, no se iba a reproducir en el egipcio, en un pagano. El pagano entendió de que Dios estaba con él y que Dios le hacía prosperar. Lo único que le faltaba era tirarse al agua al egipcio y bautizarse. ¿Está claro? O sea, él de alguna manera, José se reprodujo en el egipcio. Porque él de lo que hablaba, gracias Dios, gracias porque me iba bien, gracias porque me salió bien esto, gracias porque estás conmigo. Seguramente un montón de cosas decía en el momento. Y eso produjo una reproducción. Y eso produjo que el egipcio dijera, pucha, tengo que quedarme con este porque Dios, hay un Dios que está con él y que a él le hace hacer todas las cosas bien y le va bien. Y entonces le entregó toda la casa. Y entonces dice la Biblia en el 4, versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Quiere decir que cuando Dios está contigo, te hace prosperar y hacer que todo lo que hagas salga bien. Y además hace que los demás se den cuenta de ti. Pero claro, tiene que pasar de que vos hagas y exaltes a Dios en lo que estás haciendo. Pero todo eso hace que Dios dice que hizo que hallara gracia en los ojos, los ojos del egipcio se posicionaron en José y en su Dios, en nuestro Dios. Y aconteció en el versículo 5 que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ¿qué hizo? Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué vemos con esto? Qué interesante, ¿no? Porque José viene de una situación crítica, muy crítica, donde termina en un país pagano, donde no pensaba y ni en ningún momento pensó. Él amaba a su padre, quería a su familia, más allá de las bromas con sus hermanos. Él tenía una vida que la tenía ordenada, era el predilecto, donde todo el padre le hacía sus favores a él por ser el hijo predilecto. Y de pronto a estar viviendo una situación donde los hermanos lo desechan, lo quieren matar, lo venden, pasa a ser esclavo y usted decide, ¿qué pasa con mi vida? Pero era bien claro que José también era un hijo de Dios. José tenía claro que Dios le había dado un sueño. Entonces, fue tenaz, fue perseverante José. Y en la medida que él iba caminando en medio de la aflicción y se comportaba como un verdadero hijo de Dios y
seguramente no se quejaba, ¿no? Cuando hacía las cosas. Seguramente las cosas las hacía de buena gana, ¿no? Seguramente en ese momento él no estaba quejándose de todas las cosas, ni estaba maldiciendo nada. Él hacía todas las cosas y agradecía a Dios. Y entonces, cuando pasa todo eso, es como que Dios empieza y está al lado de él y lo está cuidando. Y los favores de él, los besos de Dios, fueron llegando continuamente en José. Y no solo eso, que también el favor de Dios llegó a la casa del egipcio. Porque el egipcio también tuvo ojos para entender lo que era Dios y quién era Dios. Empieza a haber una reproducción. Por eso en la iglesia tiene que haber reproducción. ¿En quién nos estamos reproduciendo? Si no exaltamos a Dios, no nos vamos a reproducir en nadie. Como vemos, Dios después del sueño, fíjense en que José podría decir, pero Dios me dio un sueño. Y un sueño raro, pero interesante, todos se van a inclinar a mí, pero resulta que en vez de inclinarse a mí, me quieren matar y me venden y desaparecí y me perdí de la familia. ¿Cómo se iba a cumplir el sueño de Dios? Yo podría pensar de que el sueño de Dios ese no se iba a cumplir nunca, porque ya no estaba alrededor de mi familia. ¿Cuándo se iba a cumplir este sueño? Se podía ver en mi mente y en mi corazón, seguramente podía pensar que este sueño se abortó. Dios cambió de idea. Pero de alguna manera Dios siguió acompañando a José y como decimos en la canción que cantamos, y abrió caminos, y abrió el mar para que yo camine. Y de alguna manera es como que Dios empezó a abrir camino en el andar de José, lo fue favoreciendo y José por lo menos se fue contentando en que Dios todavía seguía con él. Él me está haciendo prosperar, Él está haciendo que me vean bien, me están tratando bien. O sea, él veía que Dios lo estaba encaminando bien. Y era como que Dios estaba besándolo a cada momento. Los besos del cielo llegaban a José. Ahora, la mala suerte de José, sabemos que no terminó ahí. ¿Dónde terminó? Versículo 39, 21 dice, pero Dios estaba todavía Jehová estaba con José. Y dice que le extendió su misericordia. ¿Y qué más? Y le dio gracias en el jefe de la cárcel. O sea que Dios hizo para que de alguna manera lo vieran bien. Los favores de Dios siguieron en la cárcel y en la, llamémosle entre paréntesis, mala suerte o la maldición de José, seguía estando con él. Seguía cuidándolo. ¿Por qué lo seguía cuidando? Porque había un sueño que se tenía que cumplir, había un propósito en la vida de José que se tenía que cumplir. Nosotros podemos tener claro un propósito de Dios, o no. Moisés no tenía claro el propósito de Dios, porque no había ni nacido, ya estaba toda una cadena de favores alrededor de él. En este caso José sí tuvo un sueño, porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba mucho por los sueños. Pero hoy en día no necesariamente tiene que ser un sueño, puede ser una palabra de Dios, puede ser un versículo. Y Dios te puede hablar y te está hablando para que hagas determinadas cosas y vos decís, bueno, me puedo hacer el sordo en esto, no, bueno, estuvo linda la prédica. O lo tomás, te inspirás y sos transformado. No sé, está sonando. Rodrigo me puso una alarma, 27 minutos. Ya no sé cómo pararlo. Bueno, vamos para allá, que ya estamos cerca. Pero dice el versículo, pero Jehová estaba con José. ¿Y qué dice? ¿Por qué dice que le extendió su misericordia? ¿Nos animan? A ver, ¿qué opinan? Exactamente, de alguna manera la tuvo y la sigue extendiendo, pero para que te extienda la misericordia, o para que Dios tenga misericordia de ti, ¿por qué te tiene que tener misericordia? Porque la necesitaba, te puso en su lugar. Pero había algo en José
que no estaba bien. Si en vos no, tiene que haber algo para que Dios tenga misericordia, tiene que haber algo malo para que Dios tenga misericordia de él. Si no, ¿para qué le va a tener misericordia? Si está todo bien. Él extiende su misericordia, todavía te tengo misericordia. Todavía te estoy salvando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había en el corazón de José todavía dando vueltas? El dolor. ¿Qué más? El sentimiento que tenía con sus hermanos. ¿Ustedes creen que se había olvidado de sus hermanos? Yo no lo dice la Biblia, pero yo no tengo duda. Y por el final de la historia sé que son los hermanos. Evidentemente, por eso tenemos que entender y ver los versículos y todas las frases, y le extendió su misericordia. Pero bueno, como ya entendemos y sabemos cuál es la historia. A ver, nosotros, voy a tomar un ejemplo que no es muy adecuado, pero no sé si ya lo comenté. El otro día mi hijo iba caminando y hizo así. ¿Lo conté ya eso? Y puso la mano en el bolsillo, sacó así mi hijo y se le cayó. ¿Qué le cayó? Un huesito de esos de pienso del perro, de brownie. ¿Los tiene para qué? Para darle premio, porque obviamente lo que lleva acá no es para alimentarlo. Para alimentarlo le da la cazuelita esa en la casa, ¿sí? Pero lo que lleva acá es para premio. ¿Y cuándo se los da? Cuando se porta bien. ¿Brownie se porta bien cada vez que lo saca por la calle? No. Hace cosas en algunos lugares que no tiene que hacerlo. Entonces, ¿ustedes piensan que le da premio ahí? No. Entonces, pero Brownie hace cosas que no están bien. Pero cuando hace una cosa bien, ¿qué haces? Premio. Dice que ahora aprendió a hacerte el muerto. Se hace el muerto y se hace el muerto. Brownie, mete la mano así. ¿Está? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros con un animal, nosotros cuando estamos y nos pone contento, que cuando responde a mis enseñanzas, a lo que yo le digo que tiene que hacer, porque es bueno que haga eso, o porque es interesante, por lo que sea, y lo hace, yo lo premio. Dios, esto no es por obras, pero Dios ve que en mi corazón, a pesar de que no hago lo bueno como Brownie, no siempre hace lo bueno, porque muchas veces Brownie te rompe la zapatilla, te rompe la chancla, y sin embargo, cuando hace algo bueno, vos lo premiás. ¿Me entendieron? Entonces con José, de alguna manera todavía había sentimientos que no estaban sanos y que vos podés decir, en un hijo de Dios no puede haber estos sentimientos. Y sí, puede haberlos. Pero en algún punto y en algún momento eso se tiene que sanar. Y cuando nosotros decimos que tenemos problemas con los demás, tarde o temprano te vas a tener que encontrar con esa persona. Porque por más que te vayas de iglesia, tarde o temprano vas a tener que venir a hablar. Porque Dios te va a hacer presentar, Dios no te va, no porque te vayas de otro lado o te vayas a otra casa, la cosa va a cambiar. Tarde o temprano vas a tener que arreglar el problema. Si no, vas a tener siempre un problema. Entonces, ¿qué había en el corazón de José? Ya vamos yendo. Cuando estamos terminando igualmente. José entendió, y sabemos que la historia llegó, que José terminó interpretando el sueño de Faraón, y bueno, a través de eso, Faraón ve que estaba Dios con él, y le entrega el gobierno de Egipto. Hasta ahí todo lo conocemos. Y sabemos que Dios, el favor llegó a ese extremo tan maravilloso de que él sea el gobernador de Egipto, que jamás lo podría haber soñado, ¿sí? Versículo 45, 4, 5. Miren lo que pasa en la historia de José, en la aflicción, porque a pesar de todo eso, en José había mucho dolor y mucha amargura. Versículo 45, capítulo 45, 4, 5 dice, no, entonces dijo José, fue en el nacimiento de sus hijos, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ¿sí?
ni os pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Quiere decir que José entendió el sueño cumplido. Él entendió que de alguna manera, pero ¿cuándo entendió? ¿Cuando ellos se inclinaron a él? ¿Cuándo? ¿Estamos ahí? No es porque vinieron sus hermanos y sus hermanos, sin saberlo, que era José, se inclinaron a él. No, pero José empieza todavía, lo primero que le viene y al ver a sus hermanos, ¿qué le vino a él? No, le vino la amargura. Vino la amargura de lo que habían hecho los hermanos. Y le hizo, ustedes se recuerdan, le hizo que le pareciera que robaron, tenía tantos sentimientos encontrados allí que él que estaba con una bronca también ahí. Y entonces, pero dice que él está comprendiendo el sueño ahora, pero el sueño lo comprende en este punto. Ahora pues, no se entristezcan, porque los hermanos cuando tenían la situación también tenían miedo de él. Nos va a arrancar la cabeza después de lo que le hicimos. Pero él dice, oh, vengan aquí. Yo soy José, soy su hermano, vuestro hermano, el que me vendiste a Egipto. Pero no se pongan tristes, no tengan miedo. Porque ustedes, al haberme, dice, no os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿El sueño decía esto? No. Guardate esto, ¿eh? Esto es palabra de Dios. Y esto es un regalo de Dios para tu vida. Dios cuando te da un sueño no necesariamente te está diciendo cuál es el propósito. Y el que se cumpla un sueño no es suficiente. No es lo importante. Porque vos podés ser favorecido, podés recibir algo, podés recibir un favor. Pero acá lo importante es entender cuál es el propósito de Dios en el sueño. La Biblia sigue diciendo, y no te lo di a Kiara y a Joan, le dice, pues bueno, me envió Dios delante. Ahora pues no entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y, o sea, se viene una brava, ¿no? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Vayan y busquen a papá. Vayan, traigan a papá rápidamente, dijo José. Cuando vos te das cuenta de esto, entonces, claro, vos podés vivir detrás de un sueño, pero lo importante son los propósitos de Dios, la intención de Dios. No solamente tiene que ver con José. Fíjense que el cumplimiento de este sueño trajo un entendimiento a José de que esto fue para bendecir a su propia familia, que si no, no pudiera haber sido de otra manera. Y para que pasara esto, hubo un montón de favores en la vida de José. Y él tendría que haber caminado todo ese proceso, pero tenía todavía un dolor y una amargura con el sentimiento que tenía para con sus hermanos. Y el anhelo de ver a su padre que no podía ver. Y todo eso estaba en el corazón de él. Por eso lo importante que vos tenés que entender que en los sueños de Dios hay un propósito, y cuando vos entiendas el propósito, el sueño de Dios te puede maravillar, que se cumpla, que lo veas, que lo disfrutes. Pero en realidad el propósito de Dios va a traer bendición a tu vida, va a traer sanidad y va a traer restauración. Dios en ese punto restauró la vida de José con sus hermanos, sin que los hermanos tenían que arreglar y arrepentirse, los hermanos, ¿sí?
Pero en el corazón de José no hubo necesidad, porque él entendió que todo eso era de Dios. Y en el corazón de Dios, Dios sanó el corazón de Dios. Dios sanó el corazón de José. Porque cuando él comprende el sueño y comprende el cumplimiento y comprende el propósito, ya está. Fue un instrumento de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar en este mundo. Si yo pienso que en este mundo es por lo que yo decido hacer, en donde estoy, así estamos. Por eso nosotros tenemos que inspirar. Y sobre todo a nuestros hijos tenemos que inspirar. ¿Qué inspiramos a nuestros hijos? ¿Qué inspiramos a nuestros amigos? ¿Qué inspiramos en nuestra familia? ¿Qué inspiramos? Miren, rápidamente. En el 41, 50, 53 dice que cuando nacieron los hijos de José, dice que José llamó a sus hijos Manasés. Era el primer año del hambre. Le llamó Manasés, versículo 51, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, cuando recibió el hijo, estaba feliz. Y sintió que lo estaba haciendo olvidar toda la amargura que él tenía. Cuando tiene su segundo hijo, le pone Efraín, porque dice en el versículo 52, Dios me hizo fructificar en la tierra mi aflicción. Vos podés vivir en la amargura, podés vivir en el dolor, podés tener cosas sin solucionar, pero Dios te va a estar haciendo favores mientras vos sigas exaltando a Dios. Aunque no te des cuenta que tenés que solucionar temas en tu corazón y en tu vida. Pero vos estás disfrutando del tiempo. Y él estaba disfrutando con sus dos hijos, porque Dios, en este dos regalos preciosos que me dio, me hizo olvidar de todo. Y entonces entiende que Dios lo está haciendo fructificar, y lo hizo fructificar en el tiempo de la abundancia, pero era el tiempo de la aflicción de él. Era el tiempo del dolor, lejos de la familia, lejos de todo. ¿Podrá el abuelo conocer a mis hijos? Bueno, te digo varias cositas porque ya me voy de largo. Dios quiere desarrollarse en la vida de cada uno de nosotros. Pero yo tengo que estar en sintonía con Dios. Yo tengo que exaltar a Dios. Yo tengo que levantar el nombre de Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Lo estoy haciendo? Y pueden haber cosas sin solucionar en mi vida. Los que estamos aquí, los que cantamos, pueden haber cosas sin solucionar. Pero Dios se va a encargar, porque Dios sembró, y este era el título del mensaje, Dios sembró un sueño en ti. Dios en todas las personas ha sembrado un sueño, les ha dado talento, les ha dado algo especial, que si todavía no lo conoces, lo descubrirás, porque Dios te lo va a hacer saber. O Dios hasta te lo hizo saber. Tal vez no estás escuchando la palabra de Dios. Tal vez no estás escuchando lo que Dios te está diciendo que tenés que hacer. Y seguís en tu mundo, seguís en tu rollo, seguís en tus problemas, seguís creyendo que vos sos la sabia de la vida, que tenés toda la sabiduría del mundo y hacés de tu vida lo que querés. Pero Dios te habla de muchas maneras y seguramente si venís a la iglesia, en la iglesia te está hablando todos los domingos y todos los miércoles. Y cada vez que hay una enseñanza, está en vos recibirla y dejarte inspirar. Y tomarlo y dejarte ser transformada por Dios. Dice, ningún hombre, ningún plan malvado puede interponerse en el camino del Todopoderoso. Claro, todo lo que pasó en la vida de José parecía que todos querían interponerse en el plan de José y en el sueño de José. Y sí, van a aparecer muchas cosas, muchas historias raras que vos decís, te quieren arruinar la vida, te quieren arruinar el sueño. Pero Dios no va a permitirlo. Dios no hace que mueran nuestras esperanzas. Si Él dio un sueño, es para que se cumpla. Pero para ello nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser tenaces, tenemos que ser perseverantes, no tenemos que dudar, no tenemos que tener miedo. José no dudó que se iba a cumplir el sueño, no sabía cómo ni cuándo, a lo mejor lo tenía olvidado, pero estaba el sueño eso ahí todavía, estaba guardado.
misericordia. Tenemos que entender de que nosotros tenemos algo todavía que solucionar. No nos creamos santos, no nos creamos los mejores, no somos los mejores. No somos los mejores que están fuera de que están en el mundo. No somos mejores. Tenemos muchos rollos, muchas historias, muchos problemas, muchas falsedades, muchas mentiras. Falta de transparencia tenemos. Y lo digo porque no nos conocemos, incluso en el liderazgo. No nos conocemos. Falta de transparencia. Y entonces, pero Dios nos conoce bien. Y Dios, mientras nosotros levantemos su nombre y todavía le sigamos sirviendo y sigamos en las cosas de Él, entonces Él va a estar así, va a estar cuidándonos. Los sueños brotarán de las semillas que Dios ha plantado en todos los que viven adorando, aún en las desgracias. Por eso, hijo, yo sé que tenés un sueño. Y ese sueño yo sé cuál es. Pero Dios te lo dio hace poco, ¿no? Yo creo que Dios está trabajando en ello. Y tranquilo, porque Dios va a seguir laburando. Y sus favores llegan. Y sus favores llegan de muchas maneras. De muchas maneras. Pero Dios está allí, premiando cuando nosotros estamos dando todo, estamos dando de nuestra vida, de nuestro tiempo. Y Dios está premiándote. ¿Sabes? No dudemos de que lo que Dios puso en el corazón es para que se cumpla. O porque tiene algún propósito, que es lo importante. Ese propósito es para bendecir a otros. No es solamente para nosotros, sino para bendecir a otros. Como Dios bendijo a través de José a todo su pueblo y a su padre. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre amado, bendito Dios. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú has sembrado en la vida de cada uno un sueño, una idea, una esperanza. Has sembrado algo específico, un talento, algo que se tiene que manifestar en nuestras vidas, a la cual nosotros tenemos que alcanzar, a la cual nosotros tenemos que caminar en pos de ello. Y como podemos saberlo, como podemos tener bien redactado el sueño de Dios o no, yo tengo que caminar en la certeza de que si estoy en las manos de Dios son las mejores. Y saber de que a pesar de que todavía el sueño no se ha cumplido en mi vida, tener la tranquilidad y la certeza de que Dios es bueno y que sus favores llegan igual y que sus favores están alrededor mío y se van a cumplir. Todo lo que Él desea en mi vida se van a cumplir. Porque Dios te ama. Y Dios no te ama solamente personalmente, Dios ama todo lo que creó. Dios ama y por eso quiere que de alguna manera en la actividad de todas las personas que exaltan su nombre, en esa actividad de personas que dedican su vida en servir a Dios, que dedican su vida en buscar de Dios y que buscan reproducirse y que buscan transmitir la palabra de Dios. Entonces la prosperidad llegará a la vida de cada uno de nosotros. Pero esa prosperidad no tiene que ver con dinero, con recursos, ni ser rico, tiene que ver con que vos te des cuenta de que si Dios está contigo, todo es tuyo. Y que si todo es tuyo, está todo a tu alcance, como el otro hijo del padre que estaba en la casa y vivía con él y no sabía, pero hijo, todo lo mío es tuyo. El hermano del hijo pródigo, todo lo mío es tuyo. Y así vivimos porque no sabemos y no nos damos cuenta de eso. Si Dios está con nosotros, no necesito nada más. Por eso Moisés decía, si tú no vas conmigo, mejor que nos quedemos acá. Déjanos acá. Yo quiero que tú vayas conmigo. Y ese tiene que ser nuestro deseo. Como iglesia, nuestro deseo en la vida personal. Pero no buscando los beneficios personales, sino pensando en el propósito de Dios. Y que ese propósito de Dios es mucho más grande que tal vez el sueño. Es mayor. Porque Él está encadenando propósitos en las vidas de muchas personas. Dios te ama en esta mañana y te está diciendo, quiero que reavives el sueño. Y si no tenés claro, yo quiero que tú busques en tu interior algo que yo he sembrado. Y te está diciendo que eso va a brotar y que eso va a manifestarse en algún momento.
pero para ello tenés que exaltar a Dios en tu diario vivir, en todo momento, y sobre todo en los peores momentos, en los momentos de aflicción, de dificultad. Más aún ahí sí, tenés que levantar el nombre de Dios, adorarlo y exaltarlo. Cuando a David se le murió su hijo, él levantó el ayuno, adoró, y Dios lo bendijo con la vida de su hijo Salomón, quien iba a ser su sucesor. Por eso mi Dios es grande y poderoso, y en esta mañana Dios quiere bendecir tu vida. ¿Hay alguien que quiere recibir al Señor en esta mañana? ¿Quiere recibir el sueño de Dios? Dios en esta mañana está bendiciendo la vida de aquellos que lo buscan, de aquellos que entienden su palabra, que entienden lo que Él está haciendo en la vida de cada uno. Él no nos creó para que andemos sueltos, Él nos creó para que cumplamos su propósito. Y esos propósitos son buenos, son mucho más altos que los nuestros, son más altos que nuestras ideas, que nuestros pensamientos. Sus propósitos son sanos, son benditos, son maravillosos, son de paz, de sanidad, de bendición. Por eso yo proclamo la bendición de Dios sobre la vida de todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.